Lupita, ¿tienes por ahí? Un cuaderno para que pasen. ¿Cuántos son ustedes? ¿60? ¿62? Delegada. Por favor, aquí debajo del 42 de la radio. Wow. Bueno, chicos, vamos a hablar el día de hoy sobre las relaciones que tiene la bacteria en el hospedero, ¿no? Y el hospedero, la importancia de la microbiota normal, mecanismos de patogenicidad, y vamos a hablar de lo que es la respuesta innata, un componente importante que es el inmunitario. La constante relación con la cual nosotros habitamos con bacterias, virus, parásitos, ¿no? Hace importancia a que, como estamos, cómo es la relación de las mismas, ¿no? Para conocer cómo estas, ¿no? Las enfermedades se han originado o se han iniciado, ¿no? Nosotros tenemos 4 tipos de relaciones, ¿no? Con las bacterias. Podemos tener la relación de comensalismo, de saprofitismo, de simbiosis o de patogenicidad. ¿Qué significa ser comensal, no? Viene la palabra compartir la misma mesa, ¿no? Compartir la mesa. Es decir, tanto el microorganismo como las bacterias están compartiendo, pero sin embargo, quien obtiene su beneficio en este caso vendría a ser la bacteria. Pero la bacteria no causa ningún daño al organismo en la cual está habitando. Tenemos lo que es la simbiosis, una relación entre el parásito o la bacteria y el hospedador, donde va a haber beneficio mutuo para las dos, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Beneficio para ambas, ¿no? Por ejemplo, lactobacillus a nivel vaginal, ¿no? Al reducir, ¿no? el pH o producir un pH ácido, hace que evite que colonice o produzca una enfermedad diversas bacterias, ¿no? Y ellos se benefician, ¿no? de nuestro organismo para poder crecer. Saprofitismo: los organismos viven libres en la naturaleza sin relacionarse en un inicio, se nutren a partir de materia orgánica e inorgánica en descomposición. ¿Qué cosa es la patogenicidad? Es la relación que tiene como consecuencia un perjuicio para el hospedador, es decir, enfermedad, y los organismos que pueden ser patógenos, pueden ser obligados o primarios, o pueden ser facultativos o oportunistas. ¿A qué hacen referencias obligados o primarios? Hacen referencias que su presencia siempre van a producir enfermedad, ¿no? Es decir, treponema a sífilis, ¿no? Mycobacterium a tuberculosis, ¿no? O Clostridium tetani, por ejemplo, a tétano, ¿no? Entonces, la presencia, ¿no? de estos microorganismos en el organismo producen enfermedad. Facultativos o oportunistas, es decir, ¿no? que estos microorganismos, ante una condición, ¿no? que les es favorable para ellos y desfavorable para el organismo humano, hace de que proliferen, se multipliquen, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene cáncer hace que su sistema inmunitario disminuya, la cándida que habita normalmente, ¿no? en nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? pueda producir algún tipo, ¿no? de candidiasis oral, por ejemplo. Son oportunistas. ¿Qué conceptos debemos conocer sobre la patogenia? Debemos conocer algunos conceptos. ¿Qué cosa es, por ejemplo, infección bacteriana? Infección bacteriana es la multiplicación del microorganismo infeccioso en la superficie o el interior del huésped, como sin manifestación clínica, es decir, cuando produce la manifestación clínica se la conoce como patógeno. La multiplicación de la microflora no es infección. Nosotros tenemos microflora, ¿no? que es parte de nuestro organismo, ¿no? pero eso no produce esta enfermedad. Entonces, colonización bacteriana, capacidad de las bacterias para establecerse y multiplicarse en la piel o mucosa del huésped, manteniendo cierto número poblacional. Su presencia, ¿no? de bacterias que se multiplican no van a ocasionar nunca, ¿no? respuesta clínica ni tampoco respuesta inmune. ¿Qué cosa es una infección inaparente o clínica? Establecimiento de bacterias que inducen una respuesta orgánica específica pero sin causar manifestaciones clínicas. ¿Qué es
cosa es una enfermedad infecciosa. La enfermedad infecciosa va a ser causada, sabemos, por diferentes microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, las cuales van a ocasionar daño o perjuicio a nivel de un órgano o un tejido, y estas van a producir manifestaciones clínicas. Y las manifestaciones clínicas se pueden deber al daño de la bacteria, es decir, de manera directa, o simplemente a las respuestas inmunitarias que producen las bacterias. Es decir, respuestas sistémicas, acción de toxinas y citotoxinas. Otro concepto que debemos manejar sobre la patogenia y infección bacteriana es adhesión. Adhesión es un proceso por medio del cual las bacterias se unen a la superficie de las células hospederas, paso principal para la evolución de la infección. Invasión es un proceso por el cual los microorganismos penetran las células o tejidos del hospedador y se diseminan dentro del organismo. Les hablaba que nosotros tenemos una microbiota normal, una microbiota que es parte, ¿no?, de nuestra flora, que no produce enfermedad, está presente en nuestro organismo, ¿no?, en humanos sanos. Todos nosotros tenemos microorganismos que habitan con nosotros. Estos microorganismos pueden habitar, ¿no?, de manera comensalista o bien pueden habitar de manera mutualista. Comensalista, solo el microorganismo se beneficia de nosotros, el estafilococo por ejemplo en la piel, ¿no? Mutualista, ambos diferenciamos. La microflora de la vía gastrointestinal produce vitamina BK, produce vitamina B12, ¿no? Está involucrado en la síntesis de esta vitamina. Nosotros nos beneficiamos de ella y ella obtiene nuestros nutrientes para poder favorecer su crecimiento. Otro concepto que debemos tener es qué cosa es microbiota residente, ¿no? Microorganismos fijos que se encuentran en determinada región y edad. ¿Qué cosa es microbiota transitoria? Microorganismos no patógenos o potencialmente patógenos que habitan en la piel o mucosas por varias horas, días o semanas y cobran importancia cuando la microflora normal se altera, ¿no? Esto, es decir, estos van a invadir cuando nuestra microflora normal se altera. Vemos aquí los diferentes microorganismos que podemos obtener, que podemos observar constituyendo parte de nuestra microbiota normal. A nivel nasal, estafilococos, streptococos viridas, hemófilus. A nivel conjuntival, igual estafilococos, ¿no?, hemófilus. A nivel óptico, pseudomonas, estafilococos coagulasa negativo. A nivel bucal vemos una gran diversidad de microorganismos, ¿no?, desde aquellos microorganismos que ocasionan la caries, cándida, streptococos viridas, estafilococos coagulasa negativos, en realidad una gran diversidad que constituye parte de nuestra microflora, ¿no? Vemos también a nivel gastrointestinal, igual una gran diversidad de microorganismos, fusobacterias, Clostridium, pseudomonas, estafilococos coagulasa negativas. A nivel de piel, ¿no?, lo mismo también, estafilococos, ¿no?, cándida, malacesia. A nivel de la vía uretral y vaginal, ¿no?, podemos tener Clostridium, ¿no?, a nivel difteria, a nivel de la flora vaginal, lactobacillus, ¿no? Como podemos dar cuenta que nosotros, darnos cuenta, estamos rodeados de gran diversidad de microorganismos, ¿no? Estos microorganismos muchas veces constituyen, como les decía, ¿no?, pueden ser comensales o pueden ser tener actividad de mutualistas, ¿no? Ellos, ¿no?, muchas veces forman parte, ¿no?, de la barrera innata, ¿no?, que evita, ¿no?, que otros microorganismos patógenos, ¿no?, puedan producir enfermedades, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar, ¿no?, a la microbiota normal? Les decía, ¿no?, la importancia de mayor interés radica en que pueden sintetizar vitaminas, pueden elaborar exoenzimas, ¿no?, que favorecen la digestión, pueden constituir esta microbiota, ¿no?, barrera defensiva, es decir, evita que se instauren o se multipliquen microorganismos patógenos, ya sea, ¿no?, modificando condiciones ambientales, los lactobacillus, que sale del pH, ¿no?, ya sea brindándoles ventaja física, ¿no?, al ocupar estos microorganismos parte, ¿no?, de nuestro organismo, evitan que otros, ¿no?, quieran ocupar
a esa parte, ¿no? Se están ocupando, ¿no? Es decir, compite por sus nutrientes, producen sustancias inhibidoras como las bacteriocinas o las microcinas. Puede tener también la importancia de esta microbiota normal reside, ¿no?, en que pueden estar constituyendo, ¿no?, o pueden originar enfermedades infecciosas siempre y cuando el microorganismo se lo permita, es decir, situaciones, ¿no?, de disminución del mecanismo de resistencia al receptor, ¿no?, los cuales en esas circunstancias estos microorganismos que constituyen parte de la microflora normal pueden constituir como oportunistas, ¿no? Van a desencadenar de esa manera sí infecciones endógenas, usualmente produce enfermedad cuando invade a zonas del organismo que normalmente son estériles. ¿Qué zonas son estériles? ¿No? Importante conocer: líquido cefalorraquídeo, líquido articular, ¿no?, pleural, pericárdico, ¿no? Entonces el hallazgo ahí en estos líquidos que son estériles sí constituyen enfermedad, ¿no? Interpretación de análisis microbiológicos, ¿no? Saber qué microorganismos forman parte de nuestras microfloras nos permite discernir si el hallazgo en un cultivo, ¿no?, tiene implicancia o no tiene implicancia bacteriológica, ¿no? Es decir, si asociar o no asociar la enfermedad, porque podemos encontrar microorganismos, como nos hemos dado cuenta, en diversas partes de nuestro organismo, ¿no? A lo mejor el hallazgo en ese cultivo simplemente es flora y no constituye, ¿no?, enfermedad. Los microorganismos que nosotros, o los microorganismos que nos rodean, ¿no?, nos utilizan a nosotros o al ser humano como nicho, ¿no?, a las células como nicho, del cual van a obtener calor, van a obtener humedad, van a obtener nutrientes, ¿no?, que les permitan crecer, ¿no? Muchos de los mecanismos que utilizan las bacterias para mantener sus nichos, ¿no?, y productos derivados del crecimiento bacteriano que van a producir daño son conocidos como factores de virulencia. ¿Qué cosa es un factor de virulencia? Es aquel factor que aumenta la capacidad de producir la bacteria, ¿no?, o sea, la capacidad que le aumenta la capacidad de la bacteria de producir enfermedad, ¿no? ¿Qué cosa nosotros llamamos enfermedad, ¿no? Llamamos a la enfermedad aquellas lesiones que son provocadas, ¿no?, por el microorganismo y van a constituir alguna alteración en el órgano o en el tejido. Por ende, pueden llevar a producir manifestaciones clínicas, ¿no? Y muchas veces las manifestaciones clínicas que producen los signos y síntomas clínicos van a ser responsables ya sea por el daño de la misma bacteria o simplemente por las respuestas inmunitarias que generan, ¿no? Hay un periodo o tiempo, ¿no?, que lo conocemos como el tiempo de incubación. Es el tiempo desde que la bacteria, ¿no?, ingresa a nuestro organismo y produce la enfermedad, ¿no?, o los síntomas clínicos, ¿no? A eso se le conoce como el tiempo o periodo de incubación. Vemos aquí que existen diversos tipos de mecanismos o diversos factores de virulencia, ¿no? Ahora, no toda bacteria tiene todos estos factores de virulencia, cada bacteria es particular. Algunas bacterias solo tienen un factor, muchas tienen dos, algunas tienen tres, ¿no? Entonces va a depender de qué tipo de bacterias estemos hablando, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar cuando hablemos de cada bacteria en particular. Vamos a conocer los diversos mecanismos de virulencia de las bacterias, como puede ser la adherencia, capacidad de invadir, capacidad de generar metabolitos de crecimiento tipo gas, tipo ácidos, capacidad de tener toxinas, generar enzimas degradativas. Algunas pueden producir proteínas citotóxicas, otras endotoxinas, otras tienen la capacidad de actuar como superantígenos. Algunas, ¿no?, pueden generar reacción inflamatoria excesiva. Algunas pueden evitar, ¿no?, al proceso de fagocitosis, el proceso celular de eliminar a estas bacterias a través de evasión de respuesta inmune o fagocítica, a través de su cápsula, ¿no? Algunas tienen la capacidad de generar resistencia a antibióticos, otras tienen la capacidad de ser virulentas o la capacidad de proliferar a nivel intracelular, ¿no? Entonces cada bacteria es particular, cada bacteria tiene su mecanismo de virulencia, ¿no?, que pueden ser únicas o pueden ser múltiples, las que he mencionado. Lo cierto es que para que se produzca infección, primero el microorganismo tiene que ingresar a nuestro organismo. Si no ingresa, pues no estamos hablando, ¿no?, de un proceso infeccioso. Como les dije, ¿no?, tenemos microorganismos que están habitando, ¿no?, en nuestra piel, ¿no?, y eso no nos genera enfermedad.
Tiene que haber una puerta de entrada, un camino, una situación, una condición que genere el hospedador para que la infección o el microorganismo genere infección o ingrese en el organismo, ¿no? Hay diferentes puertas de entrada por donde ingresa el organismo. Un ejemplo, por vía de alimentación, por vía de ingestión, las toxinas, ¿no?, que producen toxinas toxinas que producen problemas gástricos, ¿no?, o las gastroenterocolitis, ¿no?, mediadas por toxinas. Vemos también que podemos generar o producir un medio de poder entrarse a través de la piel, ¿no?, ya sea por un traumatismo, ¿no?, en caso, por ejemplo, de los tetánicos, por vía inhalatoria, ¿no?, en caso de Mycobacterium tuberculoso, en caso de los aenófilos, ¿no? Vemos también que pueden ingresar a través de artrópodos, ¿no? Aquí Rickettsia, ¿no?, el género que causa la Yersinia pestis, ¿no?, utiliza artrópodos. Su transmisión sexual a través de un claro ejemplo, ¿no?, la Neisseria gonorrhoeae, el treponema pallidus, la sífilis, ¿no?, o la Chlamydia trachomatis, ¿no? Entonces, para que estos microorganismos ingresen por esas puertas de entrada, ¿no?, tiene que haber una perturbación primero de las barreras de defensa naturales, ¿no? Les mencionaba que tenemos barreras, ¿no? Por ejemplo, la piel, su misma capa gruesa, córnea, ¿no?, evita de que los microorganismos ingresen. Segregamos diferentes tipos de enzimas, ¿no?, o de enzimas que tienen la capacidad de ser bactericidas, ¿no?, para estos microorganismos. Pero una vez que se perturben estas barreras, lo que sucede después es que las bacterias viajan a través del torrente sanguíneo a diferentes partes, ¿no?, del organismo. Después, ¿qué sucede? Se adhieren, ¿no?, es otra capacidad que tienen las bacterias, ¿no?, otro factor de virulencia, adherirse. Se puede adherir a través de pilosidades, a través de fibras, a través de sustancias como las adhesinas, con la finalidad de que no puedan ser eliminadas o fácilmente eliminadas, ¿no? Y esta capacidad de adherirse les permite colonizar, es decir, multiplicarse. La adhesión produce cambios en la conformación del citoesqueleto de la célula hospedadora que permite que sea absorbido por la célula. Después de instalarse en su sitio primario, pueden diseminarse a los tejidos o vía sistema linfático hasta el torrente sanguíneo. Una vez que la bacteria está en el torrente sanguíneo, nosotros hablamos de bacteriemia, ¿ya? En esta gráfica nosotros vemos los diferentes tipos de adhesinas que pueden presentar los diferentes microorganismos, ¿no? Les hablaba de fimbrias, están presentes en la Escherichia coli, hay diferentes tipos de fibria tipo 1, fibras antígenos de factor de colonización, fibras tipo P, que actúan como mecanismo de adhesión. Las Neisseria gonorrhoeae también se adhieren, ¿no?, a las células a través de las fimbrias, ¿no? Proteína P1, propia de Mycoplasma pneumoniae, complejo o las capas de limo, ¿no?, estas capas que se generan en el género de los estafilococos, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes, ¿no?, adhesinas en dependencia, ¿no?, del microorganismo que estudiemos, ¿no? Otro mecanismo de virulencia es la generación de enzimas. Dos tipos de enzimas se pueden generar: enzimas degradativas y enzimas de proteasa. Las enzimas degradativas son enzimas que se generan como producto, ¿no?, del metabolismo de las bacterias. Un producto, sobre todo en el proceso de la fermentación, ¿no? Ahí, estas enzimas degradativas generadas por este mecanismo, ¿no?, de fermentación, tienen la función, ¿no?, de disgregar los tejidos y favorecer el crecimiento. ¿Qué enzimas tenemos? Colagenasa en el cocido perfringens, que lo que hace es, la colagenasa tiene actividad, ¿no?, es enzima sobre el tejido conjuntivo, ¿no?, y su actividad podemos decir que va a lisar o va a destruir, podemos decir, el tejido conjuntivo, favoreciendo que el cocido perfringens se disemine más rápido, ¿no?, o migre a otras áreas, ¿no? La coagulasa, que es otra enzima que tiene la capacidad de producir coágulos, ¿no?, a nivel del plasma. Lo cierto es que aquí se va a generar fibrina, ¿no?, que va a proteger al Staphylococcus aureus y también al Streptococcus, que tiene la capacidad de generar también coagulasa. Otra enzima que se genera es la hialuronidasa, ¿no?, que también cumple la misma función, ¿no? Estas enzimas que se secretan en el Staphylococcus, el Streptococcus y los anaerobios, las hialuronidasas,
permiten, ¿no?, que el microorganismo mire a diferentes componentes estructurales del organismo, ¿no? Vemos también otras enzimas como la proteasa de la inmunoglobulina A1. La inmunoglobulina A1 es un anticuerpo que se presenta en las mucosas, ¿ya? Esta inmunoglobulina A1 o esta proteasa va a degradar específicamente a la inmunoglobulina A1 en esos enlaces, ¿no?, en los enlaces prolina-treonina o prolina-serina, y lo que van a hacer es inactivar la función de anticuerpo de esta inmunoglobulina. Como consecuencia, elimina la protección que le confiere el anticuerpo al hospedador. ¿Quiénes producen estas proteasas? Estos son algunos ejemplos: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Otro mecanismo por el cual las bacterias generan virulencia o son sus factores de virulencia es a través de sus toxinas. Dos toxinas importantes, las endotoxinas y otras toxinas que son secretadas como exotoxinas o heterotoxinas, ¿ya? Las endotoxinas propias de las bacterias gram negativas. No vamos a encontrar endotoxinas en las gram positivas. Recordemos que las bacterias gram negativas tienen una capa externa y en su capa externa está constituido de lipopolisacáridos. Las endotoxinas es lo mismo hablar de lipopolisacáridos, ¿ya? Por eso solo se presenta en bacterias gram negativas. Tenemos exotoxinas y les mencionaba que son las enterotoxinas que pueden presentarse en bacterias gram negativas y en bacterias gram positivas. Las toxinas tienen la actividad de dañar directamente a los tejidos o ponen en marcha algunas actividades biológicas destructivas. La actividad de las toxinas se puede deber bien a la actividad enzimática, que va a llevar a la lisis celular, o bien a la actividad de sus proteínas, que va a unir a receptores específicos, los cuales van a generar reacciones tóxicas. Les mencionaba que las exotoxinas, por ejemplo, enzimas citolíticas y proteínas que alteran la función y destruyen las células. Tenemos las enzimas citolíticas que rompen las membranas, ¿no?, como la lipolipasa C, las hemolicinas, toxinas generadoras de poros, la streptozina O, que está presente en el estreptococo, que permite generar poros, la salida de iones, ¿no?, y agua, ¿no?, y al final lo va a destruir a las células, ¿no? Endotoxinas, producidas por bacterias gram negativas, los lipopolisacáridos, que se unen a receptores específicos de los macrófagos, linfocitos B y otras células para estimular la producción y liberación de citocinas de fase aguda, ¿no? La función de los lipopolisacáridos de las endotoxinas es estimular a estos factores de fase aguda, ¿no?, para generar al final inflamación. Dosis bajas de estas citocinas de fase aguda van a generar respuestas como fiebre, vasodilatación, que a la larga son efectos protectores, ¿no?, que da el organismo, pero dosis elevadas nos pueden llevar incluso hasta la muerte. El lipopolisacárido posee tres partes: la parte A, un núcleo y un antígeno exterior. La parte A es la responsable, ¿no?, de que se active, ¿no?, la fase aguda, ¿no? Vemos aquí todas las funciones que tienen estos endotoxinas, estos lipopolisacáridos, ¿no?, a nivel plaquetario. Estimulan, ¿no?, la formación de coágulos, es decir, la reacción y la formación de coagulación intramuscular diseminada. A nivel del hígado va a estimular la producción de reactantes de fase aguda, como lo que es la PCR, como lo que es el amiloide acérico, ¿no?, que también son factores protectores, ¿no?, que se producen durante la inflamación. A nivel de los polimorfos nucleares también van a estimular proteínas de fase aguda, interleuquina, ¿no?, interleuquina 6, interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, que son responsables de los síntomas, la sintomatología, ¿no?, como es la fiebre, ¿no? A nivel de las células endoteliales, lo que produce son la vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular, que genera hipotensión y genera shock, ¿no? Vemos que pues, los lipopolisacáridos tienen una gran actividad endotoxina, ¿no?, sobre diferentes componentes celulares de nuestro organismo. Esta es una diferencia entre exotoxina y endotoxina. Para resaltar aquí, ¿no?, exotoxina, ¿no?, en bacterias gram positivas y gram negativas, endotoxinas en bacterias solamente bacterias gram negativas. De las exotoxinas no podemos generar las vacunas, de las endotoxinas no. Necesitamos grandes cantidades de la toxina, ¿no?, de endotoxinas
para generar una respuesta inmunitaria devastadora, es decir, llevar hasta la muerte, a diferencia de las exotoxinas que nos bastan solo a pequeñas cantidades, ¿no?, de estas exotoxinas para poder generar una muerte, ¿no? Otro mecanismo que tiene, ¿no?, de virulencia es mecanismo de evasión de las células del hospedador, como es la encapsulación, formando polisacáridos, ¿no?, poco inmunogénicos. ¿Cómo así es que son un poco inmunogénicos estas cápsulas que pueden tener ciertos microorganismos? Adaptan, ¿no?, o copian a algunas propiedades, ¿no?, propias del organismo, ¿no? Simulan ser estructuras del organismo, y por eso es que engañan, ¿no?, al sistema inmunitario. Variación antigénica y crecimiento intracelular, micoplasma, micobacterium tuberculosis tienen la capacidad de crecer, ¿no?, y multiplicarse a nivel intracelular, y por ende evitar, ¿no?, las respuestas celulares, ¿no?, y no ser fagocitados con facilidad. Pueden evitar la fagocitosis produciendo, ¿no?, enzimas capaces de iniciar células fagocíticas, ¿no? Además, ¿no?, otra manera de evitar la fagocitosis por parte de los microorganismos es inhibir la fusión de los al fagolisosoma. El fagolisosoma tiene propio, que se encuentra dentro del macrófago, tiene enzimas, ¿no?, que destruyen a las células bacterianas, ¿no? Al inhibir su fusión a estas, prácticamente evitan, ¿no?, la fagocitosis de los microorganismos, o resistencia también a las enzimas lisosomales que se generan, ¿no?, dentro del fagocitos. Dejamos de lado a todos los factores de virulencia. Vamos a hablar sobre las respuestas inmunitarias que se generan, ¿no?, cuando un microorganismo, es decir, un componente extraño, un antígeno, ingresa a nuestro organismo. ¿Cuál es la función de la inmunología, ¿no? Su función es dar protección contra enfermedades infecciosas y antígenos externos. Tenemos mecanismos de primera línea y mecanismos de segunda línea. Los de primera línea se conocen como innatos y los de segunda línea como adaptativos, ¿no? Los de primera línea se movilizan con rapidez al sitio infectado y carecen de memoria, son de corto plazo. Los de segunda línea es específica para el patógeno infeccioso y le confiere inmunidad protectora contra reinfecciones subsiguientes. Esto a través de qué lo hace, a través de la generación de anticuerpos específicos. La inmunidad adaptativa también es conocida como inmunidad celular, ya que hay participación solo de los, o la participación es dada, ¿no?, en su mayoría por los linfocitos, ¿no?, células en realidad, ¿no? A diferencia de la adaptativa, que tenemos entre sus componentes, aparte de las células, ¿no?, tenemos entre sus componentes a barreras, ¿no?, protectoras, ¿no?, que participan en la respuesta inmunitaria innata. Que es un anticuerpo, proteínas que producen una respuesta a un patógeno. Un antígeno es una sustancia capaz de inducir a la producción de anticuerpos. Vamos a hablar de la respuesta inmunitaria innata. ¿Qué cosa incluye la respuesta inmunitaria innata? Células, ¿no?, comprende las células, los mecanismos que defienden al huésped de la infección por otros organismos en un primer contacto y de forma no específica. ¿Cuáles son las células que participan? Monocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, los cuales van a reconocer y van a responder a los patógenos de manera genérica. ¿Cómo responden? Fagocitándolos, generando las células citotóxicas, interviniendo en el proceso de inflamación, es decir, generan respuestas inflamatorias, o secretando proteínas defensivas como proteínas de complemento, citocinas o lisocinas, ¿no? A la larga, ¿no?, esta respuesta inmunitaria innata no le va a generar inmunidad a largo plazo, ¿no?, a diferencia de la adaptativa. Vemos aquí en esta gráfica que he tomado de Lavas, ¿no?, de inmunología de Lavas, donde vemos los componentes que participan en la inmunidad innata y aquellos componentes que participan en la inmunidad adaptativa, ¿no? Vemos aquí que dentro de la inmunidad adaptativa no solamente tenemos al componente celular, ¿no?, es decir, a los fagocitos, a los neutrófilos, a los macrófagos o a los eosinófilos, ¿no?, entre otros. Tenemos también a barreras epiteliales, ¿no? Tenemos a las células, a las barreras de la piel propiamente dicha, a través de diferentes bactericidas, podríamos decir, ¿no?, de sustancias bactericidas que puede producir a través de su arquitectura de la piel, o a través de células que puede estar en el medio de estas uniones, ¿no?, a nivel epitelial, que puede eliminar al microorganismo. La fagocitosis, ¿no?, dada por las células macrófagos, ¿no?, o los neutrófilos, ¿no?, con la capacidad de eliminar, o simplemente la participación de otros componentes celulares, ¿no?, es decir, la activación del complemento, ¿no?, a través de la C3, por ejemplo, ¿no?, tanto el complemento adaptativo mediado por vía de la glitina o mediado por
la vía alternativa, ¿no? La inmunidad adaptativa es mediada solamente por linfocitos.